Muy bien, hoy otra cápsula con ustedes. Vamos a recordar algo importante para el día de hoy, es las exodoncias dentales. ¿Qué ha pasado o qué se hace cuando alguien va al consultorio tuyo, a la consulta, por el hecho de tener que sacarse una muela, pero tiene un elemento que es una infección? Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que previo a esta situación hay que tener una placa dental que se le manda a hacer cuando hay unos casos donde no hay claridad. En muchos casos, por ejemplo, cuando se hace operativo, hay que aclarar, las placas dentales no se utilizan. Salud Pública hace operativos dentales en campos, pueblos, y yo fui parte de esto durante muchos años, y no se hacen placas dentales. Hay que aclarar que hay cánones, reglamentos que se deben hacer sí o sí, pero en algunas circunstancias la misma Salud Pública quiebra estas normas cuando hace operativos en lugares específicos, campos y cosas así. Muchos estudiantes van a practicar a los lugares y no hacen placas dentales para esto. ¿Cuándo es necesario hacerla? Normalmente siempre. Lo que pasa es que el paciente ambulatorio, que es el paciente que va a tu consultorio por un dolor agudo y es prácticamente por una emergencia, un dolor agudo es una emergencia en odontología, porque odontología prácticamente no tiene emergencia, lo que tiene es descuido. O sea, usted tiene un dolorcito y usted espera hasta la noche, eso no es una emergencia, eso es un descuido. Usted se descuidó, le dolió, pero usted esperó hasta muy tarde, la madrugada o las 6 de la tarde. Entonces debe atenderse con tiempo. Bueno, en este caso, si usted tiene ese paciente, que es un paciente que ya está con una cirugía electiva, que es la que usted elige para hacerlo, se le manda a hacer todo este reglamento. Pero en caso de que no sea así, pues se decide hacer la exodoncia. Pero previamente hay que medicar a ese paciente. Si hay un absceso, es aquel abultamiento en la cara, en la boca, en el lugar del hecho, donde el paciente dice que le duele y tiene varias características que son dolor, rubor y calor, una celulitis. Entonces, en este caso, lo que se le prescribe es antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos? Normalmente acudimos a las amoxicilinas en odontología porque la práctica nos ha dado como ya una regla, un parámetro de que las amoxicilinas, no así necesariamente las penicilinas en general, porque la amoxicilina pertenece a este grupo, nos dan más resultados. ¿A qué se debe? Que se abusó durante muchos años de la ampicilina de 500 y de 1000 y hizo un efecto rebote. El efecto que cuando la gente lo toma es como si estuviera tomando agua. Entonces nosotros normalmente no indicamos ampicilina, sino la amoxicilina, que puede ser con ácido clavulánico, que es el clavulín, o otras marcas que hay en el mercado. El Curán, por ejemplo, que incluso hasta en el gobierno pasado lo tenían en la botica, en la farmacia del hospital. Ahora no sé si está. El ácido clavulánico más la amoxicilina. Es casi siempre efectivo en los casos de acceso y algunas infecciones, no todas. Porque hay que aclarar que depende el tipo de infección que tenga el paciente y el caso que sea. Normalmente utilizamos esto y tenemos que usar también un antiinflamatorio y tenemos que preguntar al paciente si es alérgico o no a las penicilinas o si es alérgico a los AINES. Si es alérgico a los AINES, en este caso diclofenac, lo que es aspirina, ibuprofen y todo esto, hay que buscar otro tipo de medicamentos que pueden ayudar a ese paciente a salir de la inflamación que tiene. Normalmente acudimos también a la dexametasona, que es un antialérgico que de choque produce una desinflamación de ese paciente. Todo esto, señores, es, como ustedes lo están escuchando,
autoridad del médico que se encarga, en este caso el dentista, que se preparó durante muchos años para esto. No es un ignorante. Evidentemente usted va a cualquier sitio donde una persona que no ha ido a una universidad y no sabe lo que le va a prescribir. Normalmente lo manda al médico, pero usted es médico, usted estudió en una universidad y le dieron farmacología. Por lo tanto, el doctor está capacitado y autorizado con un exequatur que le faculta hacer este tipo de medicamento y esta prescripción. Por eso tenemos un exequatur. Y todos los que salen de una universidad preparados deben tener un exequatur donde se le dio farmacología. En muchos casos se dejan desautorizar del médico o de la gente. Yo tengo una infección, me voy para el médico. No, si es una infección que es cabeza o cuello, le pertenece al dentista, al odontólogo, que estudió para eso. Entonces, continuando con este caso, ya una vez que el paciente ha durado entre 3 a 5 días bajo medicación, va a donde el dentista, que ya previamente obtiene la placa en la mano, entonces sabe lo que va a hacer, cómo va a ser la exodoncia y lo que debe acudir. Hay que tener en cuenta también si el paciente es diabético o si el paciente tiene falsemia. ¿Entiendes? Si el sangrado, como para que nos entendamos, si el sangrado no se detiene por un problema de la sangre del paciente. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta que un paciente también con hipertensión se le tiene que parar la medicación de la aspirina o los medicamentos de la presión durante mínimo 3 días. Mínimo 3 días para usted poder hacer esa exodoncia. De lo contrario, va a tener un cuadro un poco dificultoso y debe prepararse dentista con medicamentos como por ejemplo el disinone y tener a mano una dexametasona de 4 miligramos para poder hacer frente a ese paciente que tiene un cuadro especial. Llámese falsémico, diabético o que tenga hipertensión. Y también tener en cuenta, para que veamos que no es tan sencillo hacer una exodoncia, tener en cuenta que el paciente hipertenso no se le puede poner una anestesia con adrenalina, porque le aumenta de forma exponencial la presión en el momento y también le puede dar una arritmia cardíaca si tiene también problemas cardíacos y puede el paciente tener problemas en el consultorio o luego de salir del consultorio. Todo este cuadro es corregible, pero evidentemente hay cosas que producen al azar. Por ejemplo, una lipotimia, un paciente que, lipotimia, para que nos entendamos, un desmayo o un mareo, sudoración, frío y etcétera, y luego pues el paciente se desvanece. Eso no es ningún problema siempre y cuando el doctor esté preparado para eso. Hay una técnica que se llama Trendelenburg. El paciente se coloca con los pies más altos que en la cabeza. Cuando es una lipotimia, inmediatamente él va a salir de ese cuadro, de ese episodio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta lo que es previo a una exodoncia de ese paciente que puede tener un problema y que debe tener una preparación clínica previa en la ficha que se está llenando para usted saber a lo que va. Fíjese que no es tan sencillo hacer una exodoncia. Yo voy a ir a hacer una exodoncia, a sacarme una muela en un operativo. Bueno, bien puede salir victorioso, pero también puede salir con los pies para adelante. O sea que tiene que tener cuidado en manos de quién usted se pone. La otra situación es ya cuando usted está en el consultorio, que ya todo se ha preparado para hacer la exodoncia. En este caso, claro, volvemos a repetir, debe ser una persona preparada y que sepa no solamente sacar la muela, no solamente hacer la exodoncia, sino también con el daño mínimo posible. Y también saber que puede haber alguna complicación. ¿De qué tipo? Una fractura. Señores, tenemos que tener en cuenta que la muela está alojada en hueso. Usted no está bregando con un cartílago, como es el cartílago de la nariz, como es la oreja, que son cartílagos, un tejido adiposo. No, estamos hablando de un órgano dentro del cuerpo humano que está alojado en un hueso. Y esto puede traer al profesional mejor del mundo, se le puede fracturar una muela. Pero no es tanto el hecho de que se le pueda fracturar, es que él sepa corregir el problema.
porque ya una vez está ahí, él tiene que saberlo corregir. Para eso se preparó durante mínimo 4 años, en nuestro caso 6 años, después de la cirugía, después de la odontología, la cirugía. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Y luego hay algo que es muy bueno que anotemos, la resistencia que hay en el pueblo, especialmente en nuestro pueblo en Jarabacoa, a que se le dé punto al paciente. Seguimos con el asunto del hilo dental, el hilo médico que se pone de sutura. Es entendible y hay que entender claramente, señores, que hay que entender que el hilo lo que hace es llevar los labios de esa herida, de ese hoyo que quedó ahí adentro, unir ese labio, porque de lo contrario, si no se une ese labio, el hueco se va a quedar así y va a ser espontáneo cuando el cuerpo diga que va a ir cerrando ese hoyo que quedó ahí. Pero si se le da punto, la de 10 días que podía durar abierto, va a durar 4. Entonces esos labios de esa herida deben juntarse para que comience a echar carne desde adentro. Si no se hace así, el hueso queda expuesto y en muchas ocasiones el paciente cree que tiene un pedazo ahí y lo que tiene es el hueso que quedó alrededor de la muela. Esto puede traer al traste de una paciente que no se higienice bien, que se le entre comida, yuca, batata, guineo, espagueti, carne, ahí dentro, se le infecta y le da una alveolitis, que es una inflamación del alvéolo y posible infección. Entonces, en este caso hay que tratar también la alveolitis de ese paciente que no se higienizó bien, que no tuvo cuidado, y entonces el doctor también tiene que indicar más antibiótico para este caso, que no es el mismo antibiótico de cuando la exodoncia, porque ya aquí tenemos en presencia unos patógenos diferentes, unas bacterias que ya son agresivas, y en este caso nos pueden crear más problemas y crearle problemas al paciente. A veces se necesita inyecciones, en este caso intramuscular, y eso lo va a decir el odontólogo encargado, que está facultado para esto. Entonces, esta situación en muchas ocasiones, ustedes no quieran saber cuántos pacientes van al consultorio. Todo, usted me dejó un pedazo. Cuando examinamos, e incluso se hace una placa, si el paciente está reticente, que cree que no es como dice el doctor, lo manda a hacer una placa, y cuando viene el paciente de allá para acá, no hay ningún resto, no hay nada, no se le partió la muela, o si se partió no se quedó nada, porque el doctor hizo lo que tenía que hacer, pero quedó el hueso alrededor del labio de la herida. Entonces, en ese caso hay que limpiar el alvéolo, ese es otro procedimiento, y en muchas ocasiones, si el doctor es consciente, quizás no le cobra por esto, pero es un procedimiento aparte, por un descuido del paciente, y en este caso tiene que cobrar, porque lamentablemente el paciente tiene que entender que cada hora de un médico, de un paciente, es dinero que él ha invertido para darle instrumentos estériles, material desechable y su tiempo de profesional en ese lugar. Entonces, es preferible que el paciente se cuide y evite los problemas. ¿Cómo? Higienizándolo. La mayoría de veces yo le indico al paciente que utilice una jeringuilla, le quita la aguja con agua oxigenada y todos los días, 2 veces al día, irriga ese lugar para que le echa el agua oxigenada para que se mantenga limpio, sano, esa herida que está en la boca. Imagínese usted cuando hay una herida en un brazo, una pierna, un dedo, la molestia que usted siente. ¿Qué será cuando está en la boca? Y es una apertura de más de 25 milímetros. Entonces es doloroso. Por eso el paciente tiene que tener la suficiente confianza de mantenerse en contacto con el doctor, que haya confianza, que le pueda decir, doctor, hace 3 días no me dolía, pero ya comenzó a dolerme, y el doctor ya sabe lo que puede estar pasando. Entonces es bueno siempre que él tenga una confianza para que eso le dé seguimiento sin miedo, porque, óigame, hay que entender que el doctor, el dentista, no es Dios. Hay que entender que somos humanos, también podemos cometer errores, como lo puede cometer cualquiera. A un ginecólogo se le puede morir en un parto una paciente, un niño, o a un doctor visitando, haciendo cualquier procedimiento, se le puede morir un paciente. A nosotros lo que nos puede pasar es que tengamos fracturas, que tengamos
exodoncias con iatrogenias, que algún daño. Todo esto, nosotros somos humanos, pero cuando hay una comunicación con el paciente, tenemos una confianza, pues todo este tipo de cosas se minimiza y el paciente puede salir airoso de una exodoncia, de una infección, y los dolores serán menores. Luego, el posoperatorio, antiinflamatorio y antibiótico para cuidar a ese paciente. Y hay algo importante, tener cuidado, por ejemplo, con animales como el caballo. Después de una exodoncia, usted tiene que alejarse, aunque usted esté vacunado del tétanos, tiene que alejarse de lo que es la crianza de caballos y este tipo de cosas y mantener esa higiene, porque hay animales que transmiten más fácilmente el tétano que otros, como por ejemplo los acunos. Señores, muchas gracias. Le deseamos muchas felicidades en esta Navidad, que haya prosperidad, sobre todo salud para todos los que nos están escuchando, que reine la paz, que nazca el niño Jesús en cada hogar, en cada uno de los corazones, que llevemos ese espíritu de misericordia, de bondad, de compasión al prójimo, para que florezca en nosotros realmente ese espíritu navideño y florezca en nosotros el niño Jesús. En estas Navidades, el consultorio dental Dr. Rafael Abreu, de parte de la doctora Katy Santos y el doctor Rafael Abreu, le deseamos muchas felicidades y todo lo mejor para ustedes. Felicidades. Internacional con el hombre noticia. TV Internacional con el hombre noticia.